En RCR presentamos Hablemos de Políticas Públicas. Entrevistas, comentarios y el análisis especializado sobre los diseños, gestión y la evaluación de las políticas públicas en el país. Con la conducción de Gustavo Nakamura y Fernando Calmel del Solar. Hablemos de Políticas Públicas. Este programa llega gracias a Fundación Friedrich Naumann y el Centro de Innovación de Políticas Públicas. A Giovanni Arias, que él es gerente de la acreditadora, la SGC, pues una agencia acreditadora peruana, privada, esto es importante, que ha trabajado en alianza con el sector público y con el sector privado, y lo hemos invitado porque, Giovanni, muy buenas tardes. Primero, agradecerte la deferencia. Estamos a días de empezar el año escolar y ya escuchamos las mismas noticias de siempre. Colegios no listos, todo se cae, no están adecuadamente en las condiciones de calidad mínimas básicas de los colegios, y tú tienes una experiencia acompañando colegios. Cuéntanos un poquito sobre ello. ¿Por qué todos los años los peruanos tenemos que escuchar las mismas noticias? Gracias, Gustavo. Un gusto poder estar en tu programa. Y efectivamente, aquí tenemos una partida de nacimiento que tiene que ver con las políticas públicas, ¿no? Que definitivamente creo que es el nombre que acompaña tu programa. Efectivamente, al carecer de políticas públicas que están respondiendo a las necesidades del sector, es que tenemos este tipo de situaciones complejas, ¿no? Entendamos que en los últimos 2 años hemos tenido aproximadamente 7 ministros de educación. Aproximadamente, entre 6 y 7, si no me equivoco. Ya dejé de contar, creo que al quinto dejé de contar. Pero eso definitivamente tiene que afectar al sector. Y sobre todo ahora que estamos en inicio del año escolar, recordemos cuánto tiempo tiene Óscar Becerra como ministro, ¿no? No más de 2 meses o 3 meses prácticamente. Entonces, entendamos que para que un ministro pueda un poco ubicarse en la cartera, obviamente le va a tomar un tiempo. Pero estratégicamente estamos con los tiempos en contra porque se viene el inicio del año escolar y todo se complica. Nosotros que venimos acompañando las escuelas privadas, pero además de manera, digamos, social, acompañando a la pública de manera voluntaria, los colegios públicos que deseen certificarse, nosotros encantados de apoyarlos, pero la realidad es que conversando también en otros países de la región, caso Chile, caso Argentina, caso México, en Centroamérica como Guatemala y Honduras, encontrábamos un común denominador, ¿no? Que es el caso de los maestros, el nivel de preparación de los mismos y también el porcentaje que se le da, ¿no?, de distribución de ese PBI al sector educación para que éste pueda fortalecer, en este caso, las escuelas públicas en cuanto a su infraestructura, que pareciera mentira, pero pareciera que fuera un gran país único, pero Sudamérica tiene las mismas falencias en educación, ¿no? Es terrible. Entonces, no podemos exigir a los maestros una mejor educación cuando la infraestructura está hecho pedazos, ¿no? No tenemos procesos a nivel estratégico, procesos a nivel de soporte que puedan ayudar a que la educación mejore. Y lamentablemente a veces no nos ayudan los organismos del Estado, ¿no? Porque creemos nosotros que, por ejemplo, el CINEACE tiene un rol vital en todo esto. El CINEACE es el órgano que determina la calidad en los servicios educativos, ya sea de la educación básica, de la superior, ¿no?, de la universitaria. Entonces, desde nuestro lado, como empresa privada, de hecho pedimos que se active el rol del CINEACE para la educación básica también. Han salido ciertas normas, Gustavo, por ejemplo la 109, que habla de las condiciones básicas de funcionamiento, pero que curiosamente afecta solo a las privadas, pero no afecta a las públicas. Y entonces el Estado no puede estar exigiendo al privado, que se supone su aliado estratégico en toda esta marcha de buscar la calidad educativa, tiene que ver a la privada como, a la escuela privada como un aliado, ¿no? Sin embargo, pareciera que fuera todo lo contrario. Entonces, mandamos a todos los organismos del Estado a tener como que cierta presión desde la misma Indecopi, que presiona a las escuelas privadas por quítame la paja de este ojo. En realidad, siempre Indecopi está detrás de lo privado, ¿no? Recordemos que en la época de la pandemia se le pedía a los padres de familia que inmediatamente vayan a Indecopi a sentar ciertas denuncias, y ha quedado ese mal hábito, y hoy por hoy inclusive te cuento que muchos padres de familia han cogido estas
estos procesos de manera incorrecta y, por ejemplo, por cualquier situación compleja o sencilla, perdón, van a Indecopi y luego exigen al colegio que retiren la denuncia en Indecopi si les exoneran del pago de pensión. O sea, es terrible. O sea, en realidad el Estado no está ayudando mucho. Y creemos que ahora, en este nuevo inicio para este año 2023, definitivamente se ha hecho una revisión también del currículo nacional, pero no se ha llamado estratégicamente a todos los actores importantes para revisar eh, este modelo de educación básica, ¿no? Entonces ahí tenemos una carencia y una dificultad compleja. Y entendemos, porque obviamente este ministro recién, Oscar, está tratando de un poco adecuarse a estos cambios. Entonces definitivamente tenemos una situación adversa y a eso agreguémosle la situación social que tenemos actualmente, ¿no? Entonces es bastante complicado, pero yo creo que aquí la escuela privada cumple un rol vital, ¿no? Para acompañar este buen inicio del año escolar. Esperemos que, obviamente, el Ministerio de Educación tome reflexiones sobre esta norma del 109, que, sin embargo, a pesar de que existe, todavía no hay claridad de qué cosa va a entregar la escuela privada para poder pasar estas condiciones básicas de funcionamiento, la cual no afecta a la escuela pública. O sea, es decir, el Estado saca una norma para exigirle al privado, oye, ordénate, porque te cierro en todo caso adelante. Por ahora solo son recomendaciones, pero a futuro la mirada es, como son condiciones básicas de funcionamiento, que no las cumpla, a futuro sabemos qué es lo que va a pasar, entendiendo que hay un ejemplo con la SUNEDU. Pero esto no le afecta a la escuela pública. Entonces vemos aquí que la escuela pública está pues en una situación compleja en cuanto a su infraestructura, ¿no? Está muy, muy complicado porque las condiciones básicas no se cumplen. Hay escuelas que no tienen agua, no tienen luz, no tienen ventilación, y entonces eso sí va a traer un problema complicado, ¿no? A ver, Giovanni, tú has hecho un análisis muy puntual y te agradezco que ha sido lo más objetivo posible, porque se trata de buscar la verdad en este programa y el objetivo siempre es no machacar a uno u otro, pero si nos estamos equivocando, bueno, alertarnos y ir hacia adelante, ¿no? Y prospectivamente. Pero tú has dicho algo de una norma que particularmente, una norma, y que queridos amigos deben saberlo ustedes, una norma que detrás de esa norma hay una cantidad de millones de soles que se ha gastado en consultorías también para hacer esas condiciones famosas básicas de calidad o de funcionamiento de los colegios. La gran pregunta que le hacemos acá al ministro Becerra, dado que está sacando a la luz estos temas, y acuérdense que Rosendo Serna, el ministro Rosendo Serna, lo dijo en su momento, que él había detectado y iba a sacar, es hora que tengan pantalones los ministros y saquen a la luz todo ello. Pero qué curioso que sean condiciones básicas de calidad o funcionamiento solo para los privados. O sea, a ver, pregunto, y la pregunta del millón que nos hacemos aquí, Giovanni, y quisiera esa reflexión contigo. O sea, la calidad educativa solamente para los privados y para los públicos, ¿no? O sea, Claro, ¿de qué estamos hablando? efectivamente, efectivamente. Y creemos que definitivamente estas condiciones, si bien es cierto, eh, alineadas o iluminadas por decretos que sacan el Ministerio de Educación, en donde genera como que cierta volatilidad, cierta incertidumbre, porque te cuento, Gustavo, que a veces, y sobre todo para el inicio del año escolar, a veces sale una norma y te exige ciertas características para el inicio del año y a la semana sale otra que contradice la primera. Entonces, los colegios privados están en un vaivén y muchas veces inclusive le ha costado inversiones carísimas. Y sin mucho retrocedamos un año atrás, cuando todavía, por ejemplo, el Ministerio de Educación decía, volvemos a la presencialidad o no, semipresencialidad, y te exijo que instales en tu escuela ciertas condiciones para que regresen en un entorno semipresencial. Entonces los colegios se invirtieron, ¿no es cierto? Y a la semana siguiente dijeron, no, todos regresan a la presencialidad. Es decir, ese ida y vuelta se está dando hasta ahora y en los últimos 5 años es una cosa, es una constante, ¿no? Entonces, eso no ayuda y encima le clavo una norma como la 109 para que los colegios terminen por ahogarse. Recordemos que en la época de pandemia cerraron, por decirte, en Lima no más de 7.000 colegios, solamente en Lima, ¿no? En la región Lima. Entonces, una cantidad de colegios privados que no tuvieron ningún tipo de apoyo del gobierno y que lamentablemente tuvieron que cerrar sus puertas. A pedido, recordemos que el Ministerio de Educación en esa época dijo, pasen todos los que no puedan pagar el privado al público. ¿Se acuerdan? Entonces, todos pasaron al público. ¿Y qué está pasando ahora? Que están al total presencial.
todos esos alumnos que se pasaron al público hoy no tienen espacio físico. Entonces recordemos que en un ambiente solo podías tener alrededor de 25, porque se le exige eso a la privada, y de repente ahora tienes matriculados en tal cantidad que puedes tener en un aula 35, 40 alumnos, que son aquellos que en la virtualidad se pasaron a los colegios públicos y que ahora están reventando las aulas y que además de eso no tienen esta capacidad instalada para poder atenderlos. Entonces, fíjate, estamos en una incertidumbre total, Gustavo, y lamentablemente, como hemos tenido tantos ministros, ¿a quién le podemos echar la culpa de todo esto? Pues, ¿no? Entonces, esperemos que Oscar, con la experiencia que tiene también, como tú me lo has dicho, obviamente alinee todos estos procesos y mejore y pueda reflexionar sobre qué tanto impacto puede tener esta norma 109 como beneficio o como traba para que los colegios puedan seguir surgiendo. Yo entiendo que los colegios privados obviamente deben tener condiciones básicas de funcionamiento, lo entiendo perfectamente, pero ojo, ¿cómo podemos llamar a esto en el que exijo al privado estas condiciones mínimas, pero yo a mis colegios públicos los tengo en la mera miseria, ¿no? Entonces, ahí sí hay una incoherencia, ¿no? Yo creo que debo partir con el ejemplo. Es decir, si le exijo al privado, primero mira cómo estoy trabajando yo la educación pública, ¿no? Para que tú te alinees y por lo menos estés dando lo mismo que yo. Y Y para eso total. hay ejemplos puntuales, Gustavo. Mira, Ujú. sin ir muy lejos, cuando uno visita Chile, puede encontrar que la educación chilena, por ejemplo, prácticamente lo administra el sector privado con un fondo subvencionado por el sector público, pero sobre resultados, ¿no? Es decir, ha hecho una alianza importante el sector público con el sector privado. No se andan peleando, sino por el contrario, han generado sinergia. Ujú. ¿Por qué no repetir esos buenos ejemplos en países vecinos, cercanos, para poder mejorar la calidad educativa de nuestro país, ¿no? Qué interesante lo que planteas, Giovanni, por la experiencia que tú has tenido internacional, ¿no? Pero, pero me surge, lo que acabas de decir, me surge un comentario de una congresista, la congresista Agüero, en un programa, para que no digan que citamos solamente a Willax o a otro, en el programa del periodista Jaime Chincha, le hicieron una entrevista y se hizo famoso, ¿no? Por el tema de la educación. Y le preguntaron cuál artículo de la Constitución hay que cambiar. Más allá que no respondió, ella decía en el fondo, su paradigma era de que los que sí pueden pagar, ¿no? ¿Por qué tienen derecho los que no pueden pagar? Todos tendrían que tener derecho y todos, o sea, todos de todas, es como la universalidad del tema del ingreso libre a la universidad. Medidas populistas que al final no traen nada bueno como consecuencia. Entonces, la congresista no sabía explicar y entiendo porque en su ADN es solamente el tema de la Asamblea Constituyente. Pero para los que somos o conocemos un poquito del sector, nuestro sector es público y privado. La gran matrícula nacional en educación básica es pública, señores, no es privada. Eso hay que decirlo. Que tenemos un alto índice a nivel internacional, latinoamericano, sí es verdad. Ahora, yo te pregunto, Iván, ¿en Perú es posible, tú que conoces el tema de la calidad, es posible hablar de un modelo de colegios concertados, como es en el caso de España, o colegios administrados por privados, con el Estado, pero con metas, como tú has dicho, como Chile, con indicadores y con evaluaciones? ¿Esto es posible? Porque probablemente lo que estamos planteando aquí nos van a decir algunos, y tienen el legítimo derecho de opinar, somos unos privatizadores de la educación. Pero todo el mundo sabe que el privado tiene la facilidad de la gestión que no lo tiene el público, por N razones. Entonces, ¿este modelo es posible que se pueda implementar? ¿Es guiado con una auditoría, con una buena calidad, con un buen modelo de calidad educativa y un buen acompañamiento y supervisión de agencias acreditadoras como la que tú estás liderando, por ejemplo? Mira, Gustavo, efectivamente, o sea, primero recordemos que la educación no es gratuita, a pesar que sea pública, no necesariamente gratuita, porque la escuela pública la pagamos todos nosotros con nuestros impuestos, o sea, en realidad está cubierta por los impuestos que pagamos todos los peruanos. Entonces, gratis no hay nada, en el Perú todo se paga, directa o indirectamente, pero la educación no es gratuita, porque la educación es subvencionada por los impuestos que nosotros pagamos. Entonces, pero sí, claro, regentada por el Estado. Pero ¿qué tenemos como digamos, histórico? Las empresas públicas en Latinoamérica normalmente nos han demostrado que no tienen la capacidad
de sacar buenos productos o buenos servicios. O sea, no es solo en el Perú, ¿ah? Sin ir muy lejos, te vas a Argentina, te vas a Venezuela, te vas a Colombia, y normalmente las organizaciones públicas no dan resultados como gestores, ¿no? Y ahí tiene, por ejemplo, es interesante porque hacía esta reflexión, Gustavo, porque si tú, por ejemplo, ahora, sin ir muy lejos para hablar de la gestión pública, por ejemplo, si tú colocas un mapa en donde se encuentran las mineras más importantes del Perú y sobrepones sobre ese mapa donde se encuentran, digamos, las regiones más pobres, probablemente coincidan mucho en donde hay extracción minera y hay pobreza. Y uno dice, pero ¿por qué? Si hay canon minero. Y entonces ves que ahí hay autoridades del sector público que en lugar de administrar correctamente ese canon, terminan pues desperdiciando o regresando ese dinero, ¿no?, al gobierno central justamente por una mala praxis o una mala gestión. Es decir, está demostrado que lamentablemente en Latinoamérica todo lo que gestiona el sector público lo destruye, lamentablemente. Entonces, la única forma de sacar adelante una sociedad es la educación básica. Recuerda, y desde nuestro punto de vista por la experiencia, más importante que la educación superior en la formación del ciudadano es la educación básica. Porque tú al estudiante de la universidad ya no lo formas en valores, en principios, en ética, porque ya ese estudiante viene de una básica que trabajó con sus padres para formar un ciudadano a futuro. Entonces, la educación básica es crucial. Sin embargo, tú te das cuenta en nuestro país que todos los reflectores están en la superior, ¿no? En la universitaria, que no pasan de 140 universidades, 120. Sin embargo, aquí a nivel de colegios estamos hablando de más de 100.000 colegios. Entonces, yo creo que sí es posible hacer una sinergia, y el mejor ejemplo Chile. Mira, hace unos meses estuve conversando con promotores de colegios chilenos. Allá hay promotores que tienen a su cargo 15, 20, 30 colegios y que el Estado los regenta y los controla en cuanto al rendimiento de sus estudiantes y cómo se desempeñan a nivel de sociedad post-escuela. Entonces hay un control tan exigente que sus sistemas de calidad obviamente están alineados a responder estos indicadores que propone el Estado. ¿Qué te dice el Estado? Te dice, a ver, Giovanni y Gustavo son creadores de 5 colegios. ¿Quién paga la pensión de esos colegios? El Estado. No te preocupes. Tus alumnos van y el padre de familia no paga esa pensión, la paga el Estado. Pero ¿quién administra el colegio? El sector privado. ¿Y qué le exige el Ministerio de Educación de Chile? Le exige que cumpla, ¿no?, con los requisitos mínimos en cuanto a infraestructura, porque te estoy dando el presupuesto, pero además te estoy diciendo que se cumpla con el perfil de egreso que has propuesto en esa escuela, alineado a los intereses del Minedu. ¿No es cierto? Entonces, sí es posible hacerlo. Entonces, Chile ha demostrado en su histórico que trabajando Estado con la escuela, con la empresa privada, que se pueden lograr grandes cambios para la sociedad, ¿no? Entonces, yo creo que en el Perú, si hacemos esa sinergia, en lugar de andar peleándonos con la escuela privada que está apoyando a eso que no puede dar la escuela pública, porque comprenderás de por qué tiene aceptación el mercado de la escuela privada versus la escuela pública, porque está cubriendo una necesidad que no cubre la pública. Entonces, una vez se pregunta, ¿por qué el padre de familia pone a su hijo en una casa colegio privada? Porque compara la escuela pública de su sector y dice, ahí no tengo agua, no tengo luz, no tengo desagüe, no hay condiciones básicas, prefiero ponerlo en la casa colegio que me cobran 200 soles, 150 soles. O sea, el padre de familia no es loco de querer pagar 150 soles versus una escuela pública que la paga a través de sus impuestos, ¿no? Entonces, creo que escoge lo privado porque es una alternativa a lo que lo público no puede. Interesante, interesante la reflexión que acabas de decir, Giovanni, y acá hay un modelo, ¿no? Una alternativa que a lo mejor yo sé que este es un gobierno, ya no sabemos si llamarlo transición, porque no hay adelanto de elecciones, es cierto, pero es un gobierno que en teoría va a durar hasta 2026. Algunos dicen que no, otros dicen que sí, no lo sabemos, otros dicen que pasado mañana, otros no se sabe qué pasa en la política peruana. Lo que es seguro es que el ministro en este momento tiene herramientas, evidencias de lo que ha pasado, tiene un equipo nuevo que ya está trabajando. Entendemos que en este momento su prioridad es el inicio del año escolar. Estamos entendiendo que también su prioridad es el tema de SUNEDU, que lo tocaremos ya en la próxima, el próximo entrevistado, que estará con nosotros, Lucho Lescano, pero más allá de eso, ya deberían ver alternativas de sinergias, deberían ver estos modelos y comenzar a estudiar alternativas
que puedan dejar viada este camino. No es fácil, pero ojalá lo puedan hacer. Giovanni, ya para ir cerrando la entrevista, porque el tiempo nos ha ganado, es ¿cómo ves la recepción del tema de la calidad educativa en los colegios en general? Porque todos se llenan la boca diciendo calidad educativa. Pero, ¿cómo ves la recepción de los colegios a llevar un proceso justamente de condiciones básicas, pero ir más allá, no solamente quedarnos en las condiciones básicas, realmente ir a las condiciones de calidad educativa? ¿Hay buen ánimo? ¿Cómo ves tú eso? Correcto. Sí, mira, definitivamente pasar de invertir en lo tangible a lo intangible todavía cuesta mucho en nuestro país. Es decir, manejar la gestión del conocimiento todavía es incipiente en nuestro país. Todavía estamos pensando que la escuela privada es buena porque es grande, porque tiene muchos patios, muchos laboratorios, y nos olvidamos que lo esencial es lo que el maestro está haciendo en el aula con sus estrategias y sus metodologías, ¿no? Entonces, gestionar el conocimiento no todavía en el Perú, y es por eso que no hay mucha investigación, porque cuando algunos organismos educativos invierten en investigación, muchos se quejan y dicen, ¿qué está haciendo ese hombre que no lo va a hacer nada y está investigando? En realidad todavía no hay una cultura de la investigación, tenemos mucha distancia todavía. Pero yo quiero comentarte algo que sí es importante, Gustavo. El otro día estuve leyendo un informe de Ian Goldman. Él es el director del Departamento del Fondo Monetario Internacional para América Latina, para el hemisferio occidental, y él, que ha sido antes el presidente del Banco Central de Brasil, entonces él decía que la proyección de crecimiento económico para América Latina iba a ser solamente del 1.4%. Comparado a años anteriores ha habido una desaceleración. Y cuando le decían por qué esta crisis, cuando muchos pensaban que esto podía ser un factor como por ejemplo el caso de Ucrania, sin embargo la respuesta que dio Ian Goldman fue contundente. Dijo, si no mejoramos la calidad del servicio educativo, no vamos a poder crecer de manera sostenida. Y el problema más importante de la desaceleración que hay hoy en día en América Latina es por el tema de la educación. Fíjate, o sea, ahí tenemos nosotros claramente que sin educación, obviamente si no mejoramos la educación vamos a tener un problema. Y en una investigación que hizo el Fondo Monetario Internacional junto con el Banco Mundial, determinó que de cada 10 niños de la primaria, Gustavo, 7 no comprenden lo que leen. Fíjate en ese dato. De cada 10 niños de la primaria que terminan la primaria, 7 no comprenden lo que leen. Entonces, de acuerdo a estos datos, lo que tenemos que hacer es que promover estos procesos de mejora continua con la certificación de calidad, con la acreditación, que hoy en día hay que decir que el CINEACE nos ha prohibido a todas las agencias del Perú a acreditar, porque de acuerdo a lo que ellos han interpretado, solamente está autorizado para acreditar el CINEACE. Entonces, todas las agencias estamos certificando procesos y ya no acreditando toda la institución educativa en el Perú. Estamos solamente certificando. Entonces, la acreditación es algo que además nos ha dicho el CINEACE que solo le compete al CINEACE. Nosotros somos respetuosos de los organismos que tienen estas normativas y hemos acatado de manera seria esta disposición del organismo regente de la calidad dentro de nuestro país. Así que por ahora, SGC en el Perú no está acreditando, sino certificando, que es medir la calidad, pero de ciertos procesos de la escuela. Es cierto, Gustavo, que estamos mejorando poco a poco, se está mejorando, pero todavía falta generar esta cultura en las escuelas. Mira, para darte estos datos, con esto cierro, acuérdate que hay 24.000 colegios privados, más de 80.000 colegios públicos, y no encontramos, actualmente juntando a las 3 agencias que acreditamos y certificamos, no pasamos de los 300 colegios que pueden dar fe fehacientemente de que están dando un servicio de calidad. No hay más de 300, de más de 100.000. Entonces, la brecha entre cantidad de colegios existentes y colegios que ya están certificados, acreditados, es muy grande todavía. Pero no perdemos el ánimo, ¿no? Estamos con mucho ánimo de visitar las escuelas todavía a nivel nacional, a nivel internacional, y de poder plantear a los colegios que implementen estos sistemas de gestión. Todas las agencias ayudan a mejorar la calidad educativa. Aquí hablo en nombre de todas las agencias que existen en nuestro país y decirle a las escuelas privadas que se animen a invertir, ¿no?, parte de su presupuesto en responder a estos estándares e indicadores de calidad de cualquiera de las certificadoras que están en el medio, ¿no? Creo que eso siempre va a beneficiar a la escuela. Totalmente, Giovanni, totalmente, y gracias por esa deferencia y por esa amplitud de habernos aclarado. Muchísimas gracias, ha sido un placer estar contigo nuevamente
y te invitamos, vamos a ver en una otra oportunidad. Creo que el sector educación va a dar noticias pronto, así que hay que estar atentos para ir comentando cómo va este proceso. Un fuerte abrazo a la distancia y nos estamos viendo. Gracias, Gustavo, por la invitación. Hemos presentado Hablemos de Políticas Públicas. Nos reencontramos en nuestra próxima edición. Este programa llega gracias a Fundación Friedrich Naumann y el Centro de Innovación de Políticas Públicas.